Buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Nos pueden decir si nos escuchan, dejar los mensajitos. Sí, nos avisan si nos pueden escuchar para comenzar. Entonces tenemos ya un rato acá en esta conversación divina. Ok, ya nos avisan que sí nos escuchamos. Gracias, Adel, es enorme. Bueno, tenemos esta transmisión directa por la cuenta de TeamSky, por la cuenta de Silvermoon, así que nos pueden ver en ambas. Pueden dejar sus preguntas y las vamos a estar respondiendo con todo gusto. Es un placer saludarlos nuevamente en estos espacios que Silvermoon crea todos los jueves. El jueves de hoy tenemos invitada a Tibisay Romero, comunicadora social, locutora, una mujer admirable. Gracias. En la cual nos va a conversar hoy de lo que es la infoxicación, de todo lo relacionado con la verificación de noticias. Ya tenemos acá una situación, el sonido, pero ya lo estamos solucionando para que puedan escucharnos. Darle las gracias nuevamente a Chocolate que nos abre las puertas como cada jueves para poder crear este espacio, a nuestras asistentes del día de hoy, nuestras Silvers, a Franly, gracias Franly por las maravillas que nos haces. Y bueno, yo quiero comenzar, no les voy a presentar a Tibisay. Muchas de las personas que nos están siguiendo la conocen, así que no les voy a presentar todo su currículum. Solamente decir que es un ser humano maravilloso, en el cual cuando le dije en el primer momento, Tibisay, quiero hacer esto, su única pregunta fue, ¿a qué hora es? No hizo otra pregunta. Y eso es muy valioso, porque cuando como profesionales tenemos la capacidad de transmitir conocimiento, pero adicionalmente estamos en la disposición de hacerlo, es algo que muy difícil se encuentra y cuando lo encontramos, logramos conseguirnos a otra persona que también quiere hacer lo mismo, pues logramos cosas maravillosas. Así que gracias, Tibisay. No, gracias a ustedes por invitarme. Y una de las cosas que nos trae acá el día de hoy es que existe un prejuicio social muy grande con las personas mayores de 50 años que tienden a replicar noticias falsas, que tienden a ser estas personas las que por desconocimiento o por la brevedad de querer transmitir rápidamente la información no la verifican previamente. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud ha decretado la intoxicación como una enfermedad. La decretó específicamente en pandemia y el punto crítico era que las personas estaban llenas de tanta información que esto les estaba ocasionando ansiedad, entre otros síntomas. Y esto no se escapa del contexto venezolano, no se escapa del contexto en el que nos encontremos, de cómo como individuos muchas veces comenzamos a consumir una información que siendo cierta, siendo falsa, nos afecta emocionalmente. Eso es importantísimo. Así que cuéntale, Tibi, cuéntale a nuestros seguidores, si tienes a los tuyos, allá tenemos a los nuestros. Cuéntale qué es la intoxicación. Sí, bueno, fíjate, eso que dijiste, primero buenas tardes, para mí es muy chévere poder estar aquí con toda esta comunidad de las Silver, carabobeñas, pero también Silver entiendo que hay en otras partes, ¿no? Que también se conectan, que están atentos a todo este tenemos Silver en Aramo, en Caracas, y tenemos unas Silvers que se están integrando al proyecto, que están desconectadas de Colombia. Así que sí, la comunidad que es grande, todas esas mujeres de 50 años. Es importante lo que tú acabas de mencionar, cuando nos llegó la pandemia, nosotros no sabíamos qué era eso que teníamos enfrente, ¿verdad? O no sabíamos las dimensiones también que ese fenómeno tendría en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Todos queríamos saber, todos queríamos estar informados, pero muchas veces recibíamos, pero como toneladas de noticias, de vínculos, de link. La gente nos decía, lee esto, por favor, porque esto sí va a prevenir
en tu organismo que llegue el COVID o que si llega te haga, cause estragos muy fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, el otro cambio del patrón que tuvimos en esos primeros meses de la pandemia, o en los primeros momentos de la pandemia, fue cuando nos dijeron, además, necesitan estar ahora en sus casas, necesitan estar resguardados, necesitan utilizar tapabocas, tienes que lavarte las manos o ponerte alcohol constantemente, y nunca habíamos vivido nosotros una situación como esa. Pero adicionalmente entonces empezamos a recibir como una bola de nieve de información que en la medida en que iba rodando era más grande, más grande, más grande, y no sabíamos qué hacer. Entonces así comenzamos a recibir noticias o informaciones que eran ciertas, que eran veraces, que eran realizadas por periodistas o por gente muy seria, como médicos muy capacitados en estas materias como la infectología, por ejemplo, pero también empezamos a recibir muchas informaciones que eran noticias falsas. Y eso complicó mucho el escenario. Es decir, el hecho de estar resguardados en casa, en medio de una situación desconocida, que no teníamos tal vez todas las herramientas para manejarla desde el inicio, ¿verdad? Pero además esa avalancha de información hacía que tú pensaras, porque posiblemente también lo pensamos muchas veces, ¿será que yo iré a sobrevivir a esta pandemia? ¿Será que los míos, los más queridos, sobrevivirán? Y algunos incluso llegamos a decir, mejor hago las paces con todo el mundo por si acaso, ¿verdad? Pero era porque realmente no podíamos tener la posibilidad, tal vez, como naturalmente a veces lo hacemos, de verificar con el vecino, con el amigo, con el otro colega. Entonces, oye, ¿qué piensas tú de esto? ¿Será que si me pongo esta vacuna que dicen que sirve para tal cosa, pero también podría prevenirnos frente al COVID? ¿O será que si me tomo todos estos brebajes o estas medicinas? ¿O qué hago? ¿Qué hago para poner mi sistema inmune, digamos, en un buen nivel para no verme afectado? Y allí, bueno, empezaron a correr con mucha fuerza las informaciones falsas, y eso también generó, como bien lo dijiste, Soleil, mucha ansiedad. En algunos casos la ansiedad llevó a algunas personas del temor a sufrir también entonces por ejemplo, de depresiones o de angustia en un grado muy fuerte, o eso hizo que la conducta que normalmente podíamos tener a la hora de relacionarnos cambió, y eso hizo también que tuviéramos otro tipo de problemas, y ahora, digamos, socialmente podemos enfrentar problemas que tienen que ver con cómo manejamos esa ansiedad que todavía nos ha dejado, digamos, como secuela el COVID también, o todos esos problemas, digamos, psicológicos o de salud mental. Dicho esto, ¿qué es peor? ¿Tener exceso de información o no tener información? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Yo lo que diría es que lo importante es sí tener información, pero de buena calidad. Ok. O sea, cuando hablamos de la infoxicación, perdón que no respondí esa partecita, pero la infoxicación venía de que esa avalancha de noticias y de información hacía que nos sintiéramos como un poco extraviados en el mar de información que no sabíamos cuál era la que estaba verificada y que era verdadera y cuál es la que era falsa. Okay. Y pues yo creería que lo que nosotros tenemos que lograr, y sobre todo las mujeres que tenemos más de 50 años, es tener acceso a las fuentes informativas que sean confiables. Es decir, siempre acudir a fuentes informativas a través de páginas web, a través de cuentas verificadas de periodistas que son serios en el manejo de la información, a los que nosotros podamos ir y luego también contrastar. Es decir, de pronto yo voy a visitar el portal de un medio de comunicación que yo leo todos los días y reviso allí qué se dice. Vamos a pensar en una noticia del día de hoy. ¿Qué se dice de la venta de tortas de chocolate? Ah, bueno, por cierto, les recomiendo que vengan a este lugar. Si no lo conocen, se los recomiendo, porque las tortas todavía no las he probado, pero se ven muy ricas. Y yo, mire, se lo dice a alguien que le gusta el dulce.
Bueno, entonces, pero pensando en una noticia del día de hoy, sí que de pronto lo tienen en su portal varios medios de comunicación, entonces tú la das por cierta, ¿verdad? Pero luego por ejemplo, vas a una red social, supongamos que sea a Twitter, que tú visitas, porque eso también depende de las edades, pero de pronto dices, bueno, no, yo voy a revisar en Instagram algunas cuentas que hay informativas y reviso allí también. Entonces contrasto, mira, está diciendo el Colegio de Ingenieros en el Estado de Carabobo que tenemos un déficit en la generación de energía eléctrica, por ejemplo, que es una noticia que hoy algunos medios pudieron publicar, ¿verdad? A partir de una rueda de prensa que hubo ayer. Entonces, eso hace que yo diga, esta información que tiene estos elementos, que cita las fuentes propiamente en la voz del presidente del Colegio de Ingenieros, en la voz del presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos del Estado de Carabobo, además hecho por un medio de comunicación que tiene un respaldo de la trayectoria de los periodistas que contrata, que son serios, etcétera. Esta información es una información que yo puedo verificar y además contrastar en otros medios y saber que es una información verdadera. Pero, ¿qué son informaciones falsas? A ver, ya va. Acá tenemos una pregunta. ¿Qué portales recomiendas? Y esta pregunta es muy importante porque, dado lo que estás mencionando, para poder tener la certeza de que vamos a transmitir una noticia que es verdadera, tenemos que hacer una comparación en diferentes portales, es decir, no nada más quedarnos en una app como Twitter, sino irnos a diferentes portales, que ya los vas a recomendar, verificar que lo estén diciendo las personas adecuadas, los periodistas adecuados. Creo que también podríamos verificar las fechas, porque muchas veces pasa eso ya les voy a mencionar. Que dicen, no sé, está pasando esto en carnaval y era carnaval hace 3 años y automáticamente es replicado. Pero vamos a responder la pregunta entonces de ¿qué portales nos recomiendas para hacer esa verificación? Bueno, la verdad es que yo soy, yo desde que me despierto, y siempre me despierto temprano, desde niña, no tiene que ver con la edad, me encanta, lo primero que hago es empezar a revisar las noticias, ¿verdad? Por la profesión que tengo, porque quiero saber qué ha ocurrido desde la noche que dejé de ver el teléfono hasta la mañana. Entonces, yo puedo hablar de los portales que yo visito, pero no quiere decir que sean los únicos. Simplemente, digamos, son de mis preferidos. Yo reviso, por ejemplo, Efecto Cocuyo, reviso también El Estímulo, donde trabajé por 7 años o más. Reviso El Nacional, que también fue un lugar donde estuve trabajando. Reviso el portal de leo contrapunto.com, tal cual digital. Puedo revisar también, reviso el Carabobeño, Carabobo Noticias, para saber lo que están, digamos, reseñando del estado de Carabobo. En Conexión Radio, que es un nuevo portal del periodista Jorge Jiménez, o reviso también el diario La Calle. Es decir, en realidad reviso muchos, pero eso, digamos, también depende un poco del gusto de cada quien. Hay gente, reviso agencias internacionales de noticias como Deutsche Welle, como AP, como Reuters, EFE, reviso cuentas en Twitter también con mucha frecuencia, y ahora he visto que hay muchas cuentas en Instagram que son de personas, de portales que están surgiendo en municipios del estado de Carabobo. Sí, entonces me gusta ir y ver qué dicen de Guacara, qué están diciendo de Puerto Cabello. Hay un muchacho en Puerto Cabello creo que ya terminó la carrera de periodismo, haciendo la guía de Carabobo. Entonces él trata también de colocar allí informaciones que tienen que ver con la costa del estado de Carabobo. Pero me gustaría, Soleil, hablar un poquito sobre qué son las informaciones falsas. Y voy a traer un trabajo que ha hecho la gente de Espacio Público aquí en Venezuela, y ellos refieren que las informaciones falsas se pueden definir como un contenido contrario a lo que es la verdad. Y también son contenidos que aparentan ser reales, pero no lo son.
Y ahí es donde muchas veces uno se confunde. Porque uno a veces duda cuando reciben o cuando las personas que nos están escuchando reciban una información a través de WhatsApp, por ejemplo, o de Telegram, o en el grupo de la familia, en el grupo de los vecinos del edificio, así. Y dice reenviado muchas veces. Y ahí usted no quiere decir que sea falsa, pero allí, por favor, sí, hagan allí una banderita roja y digan, déjame ir un momentico a un portal para verificar que esto realmente sea así. Porque cuántas veces han matado a Lilia Morillo o al Puma o qué sé yo, ¿verdad? Muchísimas veces. Y tú lo lees y dices, oye, esta vez sí fue. Y luego vas, por ejemplo, a Twitter y allí ellos colocan cuenta de no sé qué artista verificado. Dicen, no es mentira. Luis Miguel también, ¿verdad? Sí, para hablar así un poco de la farándula. Entonces, te das cuenta, bueno, ¿quién puede tener el interés? ¿Quién puede tener el interés de digamos, inventar una noticia como esa? Resulta que sí, hay gente que por razones se dedican a eso y o consiguen a través de información falsa subir la cantidad de sus seguidores en las redes sociales y eso es contraproducente porque tú, como un lector confiado en, piensas que es verdad, pero te están engañando. Una de las cosas, Design, que yo he logrado observar, y era lo que te mencionaba al principio, era precisamente que muchas veces todos, no nada más los silvers, sino todas las personas podemos caer en la transmisión de una noticia falsa por decirla rápidamente, ¿sabes? O sea, no sé, está pasando algo. Y yo tengo un familiar en otro estado o en otro municipio y quiero que se entere, entonces procuro difundírselo con una inmediatez que muchas veces lo que le puede ocasionar un daño, teniendo en cuenta los efectos en la salud mental que puede aplicar cuando hablamos de intoxicación. ¿Qué debo de tomar si fuese como una receta de tomar en cuenta? Ya has mencionado el que verifiquemos varios portales. Has mencionado que si cuando dice que es reenviado, podemos tener en cuenta que puede ser falso. Y esto no limita que quizás me lo envíe un familiar o me lo envíe un amigo, como estás diciendo, puede venir de cualquier parte esta noticia. ¿Cómo hago a partir de hoy? Porque me estás diciendo cómo saber cuando la noticia, pero ¿cómo la identifico? ¿Cómo esos detallitos que puedo decir, ya va, esto es también una alerta, esto también me puede estar diciendo que esto es falso? Más allá de que quizás, porque a veces pasa que el servicio de internet no falle, no puedo consultar 2 o 3 portales. Es un problema muy serio. O no tenemos electricidad en ese momento, no tenemos servicio de conexión, nos llega una noticia y queremos quizás para calmar, decir, bueno, esto dice esto puede ser falso. ¿Cómo puedo determinar? Bueno, claro, últimamente yo les digo mucho a las personas que me preguntan algo como esto, les digo, voy a decirles, como lo dice mi esposo, como lo decimos en casa echando bromas, porque todo decimos, bueno, googlealo, ¿no? O sea, puedes poner una frase completa de esa noticia en el buscador de tu preferencia y por lo general el buscador te va a referir si esto ha sido publicado anteriormente. Porque tú decías algo que es muy cierto. A veces recibes la información es un poco alarmante y tú quieres prevenir a tus seres queridos, a tus amigos, a tus amigas, y decirle a las silvers y decirle, por favor, mira, mostra, es que están robando en tal estación de servicio. Resulta que es mentira. Pero tú pecaste por tu buena fe. Tú querías era alertar al otro para que digamos, no se pusiera en riesgo. Pero simplemente tú puedes agarrar y colocar en un buscador la parte del párrafo y te va a decir si esto es real. ¿Cuántas veces hemos recibido, por ejemplo, noticias en los últimos tiempos y te dicen, mira que hubo un accidente y no sé qué, y hubo tantas víctimas fatales, etcétera? Y cuando tú al principio dices, oye, qué susto, cuando buscas te das cuenta, no, esto ocurrió
puede inventar. En Perú, ocurrió en Ecuador, y no fue ahorita, sino en el año 2015, pero te hacen un montaje perfecto que tú crees que de verdad ocurrió aquí. Entonces, siempre es mejor dudar. Y en esto hay 4 verbos que son importantísimos. Ok. Los tengo aquí anotados, que saben que a mí me gustan las cosas organizadas. Lo propone la gente de espacio público. Es una organización que trabaja con estos temas de comunicación social. Pero la gente de un portal que se llama espaja.com, espaja.com, lo replican y es una propuesta que se le está haciendo también a la ciudadanía para evitar que se propaguen informaciones falsas. Son 4 verbos y ellos lo resumen de esta manera: detente. Ante una información que te vea así como una suspicacia, detente. El segundo, duda. La duda es importante. O sea, no quiere decir que de una vez tú digas falso, no, pero duda. Podría no ser real. Okay. El tercero, busca. Es decir, vea las fuentes que puedan ser originales, primarias, ¿verdad? Y el cuarto, coopera. Es decir, no difundas lo que tú no estás seguro de que es falso. Y seguramente también ustedes en los grupos tienen algunos participantes que dicen así: yo no estoy seguro o segura que esto es cierto, pero lo comparto por si acaso. Y eso es la persona, yo tengo algunos identificados, el mayor promotor de las informaciones falsas, de los fake news, es fulano de tal en este grupo, es fulano de tal en aquel grupo. No tiene que ver con las edades, tiene que ver con no sé, con esa necesidad de que yo soy el primero en informar. No, recordemos, detente, duda, busca y coopera. Okay. Entonces siempre eso es importante para poder atajar y no ser nosotros quienes repliquemos información falsa. Qué importante, ¿no? Lo que estás mencionando. Mira, hay una pregunta bien particular que dice: ¿cómo identificar una noticia o información proveniente de una inteligencia artificial? Bueno, esa está un poquito más bueno, porque estamos todos hablando de respuestas difíciles, no me respondiste en la mía. que es más difícil, tener intoxicación o no tener información accesible. Yo pienso, y creo que lo comenté, es mejor tener la información correcta. Ah, ok. O sea, también tener una pausa con algunos, porque a veces, o sea, tener alguna pausa con el consumo de las noticias. Sí. Y se lo dice a alguien que vive casi todo el día con el teléfono. Pero llega un momento en que dices, no, ya va, necesito poner un poco de distancia, porque cuando eres periodista, fíjate, ocurren 2 cosas, y también a las amigas que están aquí con nosotros en este café tan chévere. Fíjense, ocurren 2 cosas cuando eres periodista. Primero, puede ser que tu familia se aburra de ti porque dice: oye, sí, esta es la que sabe todas las noticias, qué fastidio, ¿no? Pero por otro lado, sí, ¿verdad? Pero por otro lado, también ocurre que todo el mundo dice: bueno, ya que tú eres periodista, por favor dime si la estación de servicio que está en Mariara tiene gasolina ahorita. Caramba, o sea, no puedes saber todo, ¿verdad? Y la inteligencia artificial es ahora otro elemento adicional también, ¿verdad? Porque la gente piensa que se trata, en algunos casos, como de un oráculo, que tú vas y le preguntas y te va a responder todo. No, la inteligencia artificial está respondiendo con base a lo que ya está escrito, ¿verdad? Lo que los seres humanos hemos colgado en las noticias, en las informaciones, en Wikipedia. Estos días yo pregunté a alguien, abrí Wikipedia y me estaba casi leyendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, interesante saber eso también. Mira, una de las cosas que yo trabajo mucho con inteligencia artificial, como te comenté dentro de... enseñar? Con gusto, claro que sí, es que una de las cosas que estamos haciendo en Silverwood y que vamos a comenzar a hacer a partir del próximo mes es a cómo realizar trabajos con inteligencia artificial para CIPES, para mujeres mayores de 50 años. Una de las cosas que yo logro determinar con la inteligencia es que las imágenes siempre tienen errores. Primero, las pupilas son diferentes, tienen que verificar las pupilas, y aun cuando hay promos o solicitudes muy específicas y las hacen en muy buena imagen, siempre tienen detallitos en donde menos pensamos, en los lóbulos de las orejas, en la cantidad de dedos. Entonces hay que estar muy pendiente de las imágenes. También, que como pasó hace unos días, que fue un revuelo, las fotos del Papa. Exacto. Que vestido con un
Esta es una chaqueta de invierno moderna y unos zapatos de goma también, ¿verdad? Entonces, automáticamente uno... Allí esa foto hace que uno enseguida tenga que dudar. Y de tener que dudar. Claro. Y no darlo por cierto, ¿no? Exacto, es también allí cae un poco la lógica, ¿no? O sea, he visto a esta persona con esta conducta o no tiene esta conducta, como para saber si puedo hacer esto o no y poder buscar la información, ya sea verificándola dentro de uno de los buscadores, con los comunicadores sociales de confianza o con los medios o portales que podamos tener. Y eso sé que representa temor para las personas mayores de 50 años, el que hace con la inteligencia artificial, representa muchas dudas, mucho más ahora cuando estamos en esta verificación de noticias. Entonces, gracias por eso, y aquí tenemos otras preguntas, ya te las voy a hacer. Yo te iba, antes de leer esta pregunta, yo te iba a hacer otra. Teniendo en cuenta lo que estás diciendo, con la verificación de noticias, con todas las pautas que está dando, entonces podemos minimizar el impacto de la infoxicación. Así es, porque entonces tú también puedes decir, ¿qué es lo que yo necesito, verdad? De noticias. Bueno, yo quiero un resumen en la mañana y hay ahora muchos buenos grupos de WhatsApp que simplemente se dedican no a interactuar, simplemente envían un resumen de noticias y así las personas en la mañana pudieran tener como los elementos más importantes. Yo les recomendaría leer al menos vamos a suponer unas 4 noticias a nivel nacional, unas 3 regional o local, de pronto unas 3 también internacionales como para saber. Y, por ejemplo, si te gustan los deportes, bueno, lee también tus noticias de deportes y llévale el pulso al fútbol, a las grandes ligas, a lo que a ti te guste. O tal vez te gusta más bien como a mí el arte, la cultura, entonces puedes ir llevando, mira, está ocurriendo esto aquí, o van a traer este artista, va a haber esta exposición, y entonces así uno puede ir como también llevando una secuencia. Que, bueno, hay gente que dice, no, a mí lo que me gusta leer, revisar, es suceso. Bueno, perfecto, pero tenga cuidado, o sea, no se exceda. Yo creo que todo en la vida, Soleil, y también a las amigas que están aquí, tiene que ver con poder llegar a puntos de equilibrio, ¿no? O sea, sin excedernos en nada. Y luego lo otro es que yo diría, estaba pensando en lo de la inteligencia artificial, a mí me parece que es una herramienta que podemos utilizar, aunque estaba leyendo en algunos portales que una de las profesiones que podría desaparecer en corto tiempo es la mía, precisamente de periodista, porque las noticias las pudieran escribir, digamos, todos estos, los robots, etcétera. Pero yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta más que nosotros podemos utilizar para, digamos, para mejorar algunos elementos de nuestro trabajo, pero obviamente esa inteligencia no tiene nuestros sentimientos, no tiene esa posibilidad de la cercanía, del ser humano que te puede dar a ti una visión particular a la hora, por ejemplo, en mi caso, de escribir una noticia o de narrarla. El hecho de que tú puedas estar allí, ver el rostro, los ojos, cómo era el ambiente, todo eso yo creo que marca la diferencia. Pero te quiero contar una cosa más, y es que cualquier persona, sin quererlo, puede generar una información falsa. Por ejemplo, los gobiernos pueden manipular a través de la información. También grupos de poder pueden manipular a través de la información, y casi siempre esto tiene que ver con la parte financiera. Han visto que de pronto no necesariamente en Venezuela, y se le ocurrió en el pasado, pero en otros países de pronto un banco empieza a irle mal y empiezan otros agentes financieros a hablar sobre esto del banco. Y muchas personas empiezan a decir, voy a retirar mi dinero antes que cierre, voy a retirar, y de pronto se produce la hecatombe en ese banco, y a lo mejor muchas veces hay información cierta mezclada con información falsa, pero aumentada la falsa para conseguir el objetivo en particular. Es decir, alterar ese componente de desestabilización. Y bueno, y lo que habíamos mencionado también, que un ciudadano común con intención de causar daño o confusión puede generar una información falsa, o por ignorancia simplemente. Y también se pueden valer, y era lo que tú me comentabas, un poco
fotografías, Ujú. por ejemplo, que son fotografías que luego se editan y se hace ver como que si, mira, esto ocurrió y aquí con la fotografía, ¿no? Hay información falsa también, pero que se transmite a través de medios que son dedicados y todo el mundo los tiene identificados, Ujú. como de sátira o de Ok, parodia. sí. Por ejemplo, a mí me encanta el Chigüire bipolar, y ellos son unos excelentes, sí, porque entonces de pronto te dicen una noticia. Y yo recuerdo una vez, yo escribí una noticia de una fábrica aquí en Valencia que le estaba dando unos cauchos a los trabajadores Ajá. porque no tenía cómo pagarle ¿cómo se llama? Las prestaciones. Ok. Y entonces ellos retuitearon esa noticia y pusieron, no es el Chigüire, esta es una noticia que no le decimos nosotros. Cuando yo vi eso, yo decía, Dios, pero qué cómico, pero bueno. Eso, Mira, o sea, ahí tú no tienes duda. no. Cuando tú lees una noticia, vamos a suponer del Chigüire bipolar, tú no tienes duda que esa noticia es inventada, pero hecho con una jocosidad, con una cosa que te hace, te atrapa. Fíjate que pasó algo acá que cuando pasa para mí es algo mágico, que es cuando uno dice algo y las asistentes reaccionan automáticamente. Esto es mágico y siempre lo expreso y lo exteriorizo. Algo que mencionaste con anterioridad sobre la inteligencia artificial es algo que menciona mucho nuestro profesor de tecnología cuando estamos en la formación. Y es que no es el uso de la inteligencia artificial, es cómo como profesionales nos estamos preparando para utilizarla. Mientras sigamos teniéndole miedo o no lo usemos o no nos preparemos, es cuando estamos realmente en riesgo de perder cualquier cosa que podamos tener. Cada día tenemos que procurar aprender un poco, ¿no? Y es la mejor práctica que podemos tener. Adicionalmente, tienes acá otra preguntita, déjame porque se me salió del teléfono y no puedo leerla, pero tenemos otra pregunta más arriba. Ay, se fue. Ahí está. Ajá. Para las personas de la tercera edad, ¿es bueno colocar filtros infantiles para evitar que consuman cualquier tipo de noticias? Filtros infantiles, ¿a qué se refieren? Me imagino que es a este tipo de filtros que colocamos como que no consuman quizás ciertos portales, porque también así como sabemos que hay portales de sátira, sabemos que hay portales que son muy alarmistas. Qué chévere que lo estás diciendo, no lo quería decir yo. A mí no me gusta nada el amarillismo. Y las personas que me conocen, yo tengo 30 años siendo periodista y casi toda esta carrera la he hecho aquí, en Valencia, en el estado Carabobo, aunque yo nací, como le conté a una de nuestras asistentes, yo nací en Puerto Cabello y me siento muy contenta, además de haber nacido en ese lugar con esa playa tan hermosa, y siempre lo digo, y además yo espero que cuando sea más vieja me pueda ir a retirar en una playa y que pueda estar ahí feliz, nadando como bueno, como ustedes. Pero lo que yo sí creo es que nosotros podemos hablar también. Por ejemplo, mis padres tienen 82 y 83 años. Qué bendición. Los amo. Y en algunos momentos yo llego a visitarlos y mi mamá la consigo preocupada por una noticia que otra de sus vecinos le dice. Entonces me siento y conversamos y trato de aminorar esa angustia que puede generar esa noticia, ¿verdad? Tal vez hay casos donde sí estos filtros puedan ser importantes. Hay personas que me han dicho, por ejemplo, que hasta una determinada hora de la noche le permiten a sus padres ver noticias y luego les cambian para canales digamos, de concursos, de series, que se entusiasman y lo están viendo siempre. Yo sí les diría que traten de hacer eso. Porque realmente a veces esa avalancha de información, si no la sabemos digerir, puede causar más ansiedad, más angustia. Y cuando tenemos una cierta edad, entonces eso puede, por ejemplo, interrumpir en algunos casos el sueño o puede en algunos casos generar el sueño intermitente. Y entonces eso hace que al día siguiente amanezcamos probablemente cansados o debilitados, y a veces el cuerpo no reacciona igual, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante. También yo quiero aprovechar para hablar de otro tipo de información falsa.
que es lo que se llama el contenido impostor. Okay. Y esto también lo tenemos mucho en las redes sociales y es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es decir, yo tengo una cuenta que es la cuenta de El Mueble Rojo y lo tengo en Twitter, lo tengo en Instagram, Okay. lo tengo aquí y yo a través del Mueble Rojo cuelgo mis noticias. Pero también yo utilizo el Mueble Rojo para hablar de las noticias de una institución importante, a través de la cual las personas se enteran si van a cobrar su pensión o lo que sea. Entonces, como la gente ya sabe que acudiendo a esa cuenta puede tener esa información, vengo yo como un generador de información falsa y hago una cuenta que se llama El Mueble Rojo y le pongo al final, por ejemplo, un guión o un punto, y ya eso hace que sea diferente a la cuenta original, pero copio los colores del logo, hago todo idéntico, y entonces a través de esa cuenta que ya tiene a lo mejor una cierta cantidad, una buena cantidad de seguidores, agarro y empiezo a informar para desinformar sobre los temas que allí se deberían procurar para la comunidad que está confiando en esa cuenta como una cuenta seria, de contenido real, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se le conoce como el contenido impostor y ocurre, caramba, mucho más de lo que uno se puede imaginar también. Desafortunadamente. ¿Tienes otra pregunta? Cada vez más será más complicado verificar la información proveniente desde inteligencias artificiales, pero muchas están actualizadas hasta el año 2021. Mira, ahí yo voy a hacer un comentario. Hay un ejercicio muy práctico que es que se le pregunta a ChatGPT quién era el dueño de Twitter y le decía que era Elon Musk y todavía Elon no lo había comprado. Pasan este tipo de situaciones en donde... Perdón, ¿viste eso, no? Yo me programé para que cada cierto tiempo Instagram me diga, mira, ¿qué está pasando? Por eso yo te desactivo. Pero ahora soy una consumidora de mucho TikTok. Está bien, y ya te voy a decir eso, que ya te voy a... No es el tema, pero vamos a aprovechar para mencionarlo. Las inteligencias artificiales, yo, por ejemplo, en búsqueda, me parece que es mejor utilizar Bing que ChatGPT. Pero eso va a depender mucho de lo que quieras y de cómo lo quieras hacer. Si yo quiero que me ayude a editar algo, allí utilizo ChatGPT, porque como editor me parece que es bueno. Es una opinión muy personal. Cualquier persona puede decir lo contrario y es válido, porque es como uno se ajuste. Claro. Pero sí, evidentemente que la inteligencia artificial, como lo fue en su momento la llegada de Internet, ante el desconocimiento, pero de ley, fue buenísimo. pero ante el desconocimiento que podemos tener automáticamente nos está afectando, porque también el uso que tenemos nosotros de la inteligencia artificial es diferente al uso que tienen otros países que son un poco más adelantados que nosotros en el uso de inteligencia. Y sin sacarte del contexto, que nos trajiste un material maravilloso y sinceramente no quiero que nadie se pierda esto, lo que te iba a hacer mención de TikTok es que se ha vuelto en una plataforma donde se difunden noticias. Y algo que hacen muchas veces las personas es que sin tener licencia se toman la atribución de poder divulgarlo. Yo lo asumo muy responsablemente, como tú lo sabes, yo soy una abogada de profesión y lo que hago es abrir espacios para que profesionales vengan a hablar de temas. Yo no sería capaz de sentarme acá a hablar de verificación de noticias cuando no tengo la cantidad de experiencia que puedes tener tú para venir a hablar acá. Y una de las cosas que te decía, y no me da pena poder exteriorizar, era, y ¿sabes qué te pregunto? Porque como uno que entrevista, ¿Para qué están conmigo? Saludos, esperemos que Pedro esté por acá y si Pedro no está, entonces yo le voy a mandar ese frase, no, Pedro, porque me comuniqué con todos mis amigos comunicadores sociales, le dije que le pregunto, ¿sabes? Porque yo puedo tener una lista, pero, ¿sabes? Representa un reto para uno tener un comunicador social y tener la osadía de decir, lo voy a entrevistar. La misma osadía que tienen muchas personas de tener cámara, tener una cantidad de seguidores y difundir unas noticias que muchas veces tampoco las hacen bien la difusión. Entonces, allí era lo que iba. Muchas veces estas plataformas, sea TikTok, sea Instagram, sea Twitter, muchas veces se vuelven plataformas de estas personas en búsqueda de seguidores
que replican noticias no de la mejor forma, quizás de la forma alarmista para vender, porque la alarma nos atrae, aunque digamos que no, vende. Entonces, también es un uso muy responsable que tenemos que tener nosotros, así como tienes tu Instagram de que detente, lo estás consumiendo por mucho tiempo, descansa. Creo que es lo mejor que podemos hacer tanto para higiene personal como para higiene de sueño. Continúa, Isai. Bueno, no, fíjate, la planificación es tan importante. Mientras recordé un accidente de tránsito que hubo hace ya varios años en la vía hacia Wilmer. Okay. Y yo recuerdo que fuimos varios periodistas de aquella etapa, porque por lo general tratamos de andar como en grupos, ¿no? Para también no estar solos, ver hacer pautas, etc. Y llegamos al accidente y bueno, son noticias que yo no quisiera tener que dar, ¿verdad? Claro. Y ver allí el drama y la cosa y tal. Y mientras yo llamaba a mi jefa y le decía, mira, hasta este momento tantos son los heridos, tantos son los fallecidos, como para ir adelantando con ella, porque también la señal era mala, etcétera. Oye, entré en Twitter para publicar una fotografía de la parte como de los funcionarios que estaban allí dando apoyo, tal. O sea, no de la parte no del golpe propiamente, sino como de la ayuda que se estaba, pero también para advertir a las personas que tenían que transitar por esa carretera que la evitaran porque estaba completamente cerrada en ambos sentidos, ¿no? O sea, yo simplemente lo hice desde el punto de vista, bueno, del periodismo responsable. Y enseguida hubo gente que empezó a decirme, no, ese accidente no estás diciendo, pero vamos a suponer que hubiese hasta ese momento 10 heridos y 3 fallecidos o algo así. Empezaron a decir, no, tienes que decir que hay 25 fallecidos, y no era verdad. Y yo estaba allí, al lado del autobús que se había estrellado. O sea, muchas veces te han cuestionado la noticia que estás cubriendo. Claro, y cuando yo veo, pero ¿quiénes son estas personas que están escribiendo o estas personas que están dudando si yo estoy poniendo una fotografía, a que estoy aquí, si estoy de verdad levantando la información, porque además a mí me gusta, como yo lo aprendí, que la información es mejor si uno la hace allí, en el campo, en el lugar donde acaba de ocurrir el hecho. A veces no se puede llegar, a veces no se puede, pero la mayor cantidad de veces mis informaciones tienen que ver con eso. Y además con qué dice este funcionario, qué dice aquel, etcétera. Okay. Y yo luego veía, cuando llegué a mi casa con detenimiento, a un montón de personas hablando sobre ese accidente, diciendo, dando datos que eran falsos, poniendo nombres, y decía que hay que ser de verdad bien irresponsable para hacer algo así. Pero hay gente que, yo no sé, definitivamente les gusta hacer este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que esto hace que uno se distinga y que uno además su propia comunidad, la gente que te lee, la gente que te escucha, por mucho tiempo yo hice radio, la gente sepa que tú lo que le estás, cuando le estás diciendo algo, es porque de verdad, oye, tú tienes la posibilidad de haber planificado eso y está allí. Yo siempre, además decía en el programa, yo soy una periodista, soy locutora, pero yo sobre todo soy una reportera. Y eso, bueno, me acompañará, no sé por cuánto tiempo más, pero en todo caso, eso hace que la reportería es ir al lugar, es recoger allí la data, es estar con los que están en esa situación particular. En este momento vi hacia allá y miré hacia San Diego, donde estábamos, por cierto, y quiero agradecer a la gente de Choco y Latte que nos haya acogido en este lugar tan bonito. Pero recordé una vez que hubo una inundación muy fuerte porque salió un río y el agua nos llegaba hasta más arriba de la cintura y todas las cosas. Y de pronto, oye, yo sentía que una de mis compañeras, Cristian Rodríguez, en ese momento, que trabajaba para TV Venezuela, se bajó de esa camioneta donde estábamos y se fue a hacer unas tomas y el agua le llegaba muy alto y yo me empecé a poner muy nerviosa porque yo pensaba que se la podía llevar la corriente del agua, ¿no? Y de pronto, bueno, eso es lo que hace que, digamos, no el riesgo, sino la posibilidad de buscar, digamos, esa información, no importa qué puede representar. En este momento también ya lo pienso mejor, ¿no? Y lo pienso y siempre pienso mucho en mi hija, en mi esposa, en mis padres, toda la gente que me rodea y que me quiere, ¿no?
Y me pregunto en algunos momentos, ¿vale la pena exponerse tanto en contextos naturales, en contextos de protestas, de manifestaciones? Bueno, y ahora no sé si por el tiempo, por los años, hago una pausa y pienso Analiza. y analizo. Antes de hacerlo. Una pregunta, Tisa. Bueno, tengo muchísimas preguntas que hacerte. En este punto ya nos queda poquitos minutos, pero dos preguntas muy puntuales. La primera es, ¿estas noticias falsas se pueden denunciar? ¿Hay algún medio en donde uno pueda decir esta noticia es falsa o puedas quizás, como ya te conocemos y tenemos la confianza contigo, enviarte un enlace? Tisa, esta noticia es falsa, la están difundiendo. Porque algo que ocurre mucho desafortunadamente para todas las personas que tienen familiares en el extranjero, es que se está dando información de que le pasó algo a alguna persona y están solicitando los fondos y no, la persona está bien, pero no se ha podido comunicar con su familia. Entonces, esta es la primera, ¿cómo hacemos para anunciarla, como para levantar esa bandera? Si existe alguna forma de cómo hacerla, cómo bloquearla, cómo censurarla. Y la segunda es, para las personas que nos están viendo, si tienen familiares en el extranjero, ¿cuáles son esos medios que les puedes recomendar que estén dando información de Venezuela? De manera que ellos también puedan estar enterados, porque desafortunadamente en nuestra realidad, muchas hijas tienen a sus hijos en el extranjero y ellos también consumen noticias que no son verdaderas y se preocupan por sus padres acá. Sí. Entonces, ¿qué portales les podemos dar? Pero fíjate, hay dos portales, o mejor dicho, voy a reformular esta parte. Para el periodismo ha sido un tema de estudio y de preocupación, digamos, la proliferación de noticias falsas, de fake news o bulos, como también se le conoce. Y no hay en este momento, digamos, yo estoy aquí leyendo algunos caracterizaciones, pero no hay una absoluta coincidencia en cuáles son los tipos de noticias falsas que podemos detectar, ¿verdad? Lo que sí hay es una preocupación seria en el periodismo con la generación de contenidos que distorsionan la verdad o la mayor verdad posible que tenga información. Entonces, esto ha hecho que se constituyan equipos de algo que se llama fact-checking, que el fact-checking lo que permite es la verificación de esas noticias que muchas veces los ciudadanos nos preguntan. Y como dices tú, no es que las puedas denunciar, sino tú lo que quieres saber es si esa noticia es real o no. Entonces, hay dos portales aquí en Venezuela, hay más, pero digamos dos. En uno yo trabajé hace un tiempo, es Cotejo Info. Cotejo Info pertenece a un grupo llamado Media Análisis, que tiene su sede fundamental en Barquisimeto, que lo dirige el profesor Andrés Cañizales, junto a otro equipo importante, y que ellos con mucha seriedad crearon Cotejo Info y luego también el Observatorio Venezolano de Fake News. Entonces, estas son dos, digamos, páginas a las que pueden acudir y verificar, y ellos pueden determinar, por ejemplo, esta es una verdad, esta es una noticia verdadera, esta es una noticia medianamente cierta, y esta es una noticia que definitivamente es falsa. Se trate de declaración de funcionarios públicos, se trate de otro tipo de noticias, variar. Y está la gente de espaja.com, donde tengo muy buenos amigos, Ana Carolina Griffin, está también Ligia, está también Alexis Correa, y ellos están haciendo allí un trabajo, y es importante porque espaja.com además le da a la gente, ellos dependen de la gente de Transparencia Venezuela, ellos le dan la oportunidad a digamos, a sus seguidores de preguntar vía WhatsApp o vía el portal que tiene algunas herramientas. Oye, tengo esta noticia y quisiera por favor que me ayuden a verificar si esta noticia es verdadera o es falsa. Y entonces se ocupan a través del fact-checking de hacer, o sea, de cumplir como con paso, hay que hacer esto primero, segundo esto, tercero, tal, y cuarto, terminan ellos entonces escribiendo una noticia, tienen grupos de WhatsApp donde difunden, entonces tú dices, ah, mira, esto del Papa es falso, eso no era ningún abrigo moderno que cargaba el Papa, sino que fue hecho con inteligencia artificial, y te dan toda una explicación de por cómo llegaron a esa
de construcción, pero también gente de efecto Cocuyo tiene una unidad de fact-checking, es decir, han tenido ahora todos los medios que crear unidades de fact-checking para poder ayudar a sus comunidades de lectores o de oyentes, o etcétera, para, digamos, decantar todas estas informaciones, muchas de las cuales no siempre son reales. Ok, qué interesante. Entonces, entonces de los sería decir, espaja.com, Ajá. Cotejo Info también, el Observatorio Venezolano de Fake News, de los portales, yo les diría, bueno, pueden visitar, por ejemplo, Efecto Cocuyo, Tal Cual Digital, pueden visitar Runrunes, pueden visitar El Estímulo, pueden visitar portales como el de Nacional, el Universal. Uno puede tener algunas diferencias con algunos cambios de línea editorial, pero fundamentalmente están ceñidos a la verdad. También pueden visitar el Carabobeño, también pueden visitar Carabobo Noticias. Una cuenta que se está olvidando, y es una cuenta que para mí es muy confiable, la de Tirisay Romero. Ah, bueno, pero es que últimamente no he estado usándola mucho para noticias. A veces coloco cosas más bien familiares y todo eso, ¿no? Pero sí, es también importantísimo. Sigan a los periodistas que para ustedes son de confiar. Es decir, periodistas que ustedes por mucho tiempo vieron en la televisión, escucharon en la radio, o que escuchan aún en la radio, o que, por ejemplo, escribieron por muchos años en periódicos en el estado donde ustedes se encuentran, porque si están en el estado Lara, seguramente entonces los medios son otros. Si están en Zulia, seguirán a Versión Final, etcétera, ¿no? Son otros los portales que pueden seguir. Pero los periodistas son, por lo general, fuentes de información confiables. Los periodistas que son serios, que se manejan con altos niveles de ética, que saben muy bien que la información es sagrada, los hechos son los hechos. Las interpretaciones, bueno, eso puede ser otro asunto, ¿verdad? La visión que podemos tener del mundo puede ser otro asunto, pero los hechos son sagrados, que es, digamos, una máxima que tenemos en el periodismo. Por cierto, quiero enviar un saludo ya que hablé del Observatorio Venezolano de Fake News. Una de mis profesoras de la universidad está en este proyecto de media análisis y están haciendo un trabajo súper interesante para desmontar también esos bulos que pululan en las redes sociales. La profesora Mariela Real. Sí, de igual forma me comprometo para poder hacer un resumen de toda esta información valiosa que está suministrando en este momento y dejarla colgada en la cuenta, porque si bien es cierto que hay muchas personas conectadas que se han estado conectando durante este rato, sí es información que es buena tenerla y esa sí es buena replicarla. Y adicionalmente que se nos quedó corto el tiempo, es muy grande el tema, no nos hemos salido del tema realmente. No ha dado como que mucho. Yo diría que en 5 minutos terminemos porque ya nos estamos pasando del tiempo, pero si hay algo que puedas enfatizar, que podamos decir y por último hacer un resumen de esas cositas que podemos tener en cuenta para verificar noticias, y yo me comprometo a traerte nuevamente para que sigamos esta conversación, que este tema es muy importante y sin importar la edad nos afecta a todos. Sí. Pero yo primero creo que también es importante dejar de decir que son las abuelas o la tía fulana, la tía Lucía, la tía X, que son las que replican siempre las noticias falsas. No tiene que ver con la edad. No. Tiene que ver más bien con esto que tú dijiste, a veces la rapidez en querer ser quien informa a la familia, a los vecinos, a los amigos. Y entonces yo quisiera cerrar con estas cuatro acciones que propone la gente de espacio público. Ellos también hacen siempre un trabajo de análisis de cuáles son los factores, los riesgos que corren los periodistas, los comunicadores sociales, etcétera, en el ejercicio de nuestras funciones. Pero que la gente de Espaja, también Espaja.com,
está enviando a través de sus cuentas, de sus redes sociales. Detente, duda, busca y coopera. Detente, duda, busca y coopera. Ese yo diría que debería ser el lema que deberíamos colocar en la frente de varios. Es decir, cada vez que me vengas a decir, ya supiste que porque a veces no es que la noticia es falsa, porque es una noticia falsa en el sentido de que no todo está ceñido a la realidad o a la verdad, pero la mezcla. Entonces yo creo que lo importante es no irse de boca, esperar, revisar, dudar. Si usted siente que fue a un portal y leyó esa noticia y fue al otro y la leyó de una manera completamente distinta y tiene el tiempo, el internet, todo, no se le dio la luz, etc., usted puede colocar en el buscador unas frases para ver, porque como dijiste, a veces también nos engañan es con el tiempo en que eso ocurrió, y eso es más frecuente de lo que esperamos o de lo que sabemos. Entonces, también trate de ubicar grupos del WhatsApp que difundan información y que ustedes puedan estar allí confiadas de que lo que van a leer es una realidad, ¿no? Eso también es importante. Qué bella. Bueno, yo nuevamente te agradezco, Divisa, y tu tiempo. Me agradezco nuevamente, Chocolate, por el espacio, a nuestras asistentes. Yo me despediría diciendo que no todo lo que está en internet es cierto, que tenemos que dudar de todo lo que veamos a partir de hoy, que vayamos a esos portales de noticias y que te preguntemos en caso de que tengamos alguna duda. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, los que se estuvieron conectando, y despídete de tus seguidores que seguramente están allí en esta camarita de acá. Muchísimas gracias de verdad a las personas que vinieron, a las personas anfitrionas de este lugar tan chévere que se los recomiendo, aquí en La Esmeralda, en el municipio de San Diego, donde estamos. Y bueno, y gracias también a todos los que se conectaron por acompañarnos durante este rato y que todos tengan feliz noche. Ay, gracias, Divisa. Gracias.